noches, esto es Entrevista Verdadera, iniciamos el programa aquí en la red. Vamos a conversar con el senador socialista Juan Pablo Letelier. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Muy bien, muchas gracias a ti. Siendo socialista usted, hay varias cosas que conversar y que están pasando en el Partido Socialista, pero quiero partir por otra cosa antes, que es la noticia del día y tiene que ver con la formalización. No es formalización porque es la jerga antigua, de la justicia antigua. Se imputa a Juan Emilio Cheire, ex comandante jefe del Ejército, hoy día, y les voy a contar al tiro qué pasa con eso, es parte del Consejo Directivo del CERVEL. Se le acusa de participar en el proceso de caravana de la muerte, específicamente de ser cómplice en el asesinato de 15 personas. Esto habría pasado en La Serena cuando él era teniente, y es por eso que incluso queda en prisión. La última información que tenemos es que el mismo Cheire comunicó al CERVEL su intención de renunciar al Consejo Directivo a propósito de que hoy está preso. Quiero preguntarle a usted, senador, porque usted ha sido víctima efectivamente de lo que pasó en dictadura, pero además usted integra la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. ¿Cómo reacciona con lo que sucede hoy a esta acusación del general Cheire, que fue comandante en jefe del Ejército? Mira, yo siento diversas cosas. No puedo decir que siento solamente una. Mira, la justicia tarda, pero llega. Quienes hemos sido familiares de víctimas, hemos sido persistentes. Qué bueno que existe el ministro Carroza. Ha sido un esfuerzo permanente. Algunos no nos entienden el por qué buscamos la verdad en estos delitos de lesa humanidad. Algunos dicen, es que fue hace tanto tiempo, ¿qué importa? O dicen otros, un ex ministro de Defensa dijo, no molesten a Cheire, era simplemente un teniente. Lo dijo el ex ministro Rabiner. Entonces, primero es reconocer la persistencia. Y este es un esfuerzo u otro. El edecán de la Cámara de Diputados también cayó esta semana por lo mismo, por casos de derechos humanos. Lo otro que siente es una sensación de indignación, de esta omnipotencia de personas que nos mintieron. Cheire nos mintió. ¿Cuándo nos mintió? ¿Cómo nos mintió? Nos mintió en el Nunca Más. Yo estuve ahí en la escuela militar, después de la mesa de diálogo famosa, donde hizo su discurso de que el ejército iba a cambiar, que iba a entregar toda la información. Y esto es lo más claro de que nos mintió. Él fue cómplice, fue partícipe de una situación, no digo que autor material, no lo sé, los tribunales lo determinarán, pero él fue a dejar un niño a un lugar cuyos padres fueron asesinados. Algo habrá sabido, a lo menos encubridor. Esta omnipotencia de las personas que nos violentaron años atrás me sorprende, que pensaban que iban a salir con la suya, que iban a pasar piola. Agradezco que eso no pasa, que a pesar del transcurso del tiempo, por nuestra persistencia, de muchos, de un juez que será juzgado, de familiares que muchas veces solo han estado en esta pelea, que va aflorando la verdad, agradezco eso, pero me indigna constatar de cómo algunos son omnipotentes, se creen omnipotentes más bien, y cómo otros confunden la necesidad de que haya verdad y justicia con esto de no molestemos. Senador, cuando el comandante en jefe del Ejército en ese momento, Cheire, da este discurso del nunca más que nos quedó en la retina, se mencionó por parte del gobierno de la época, el gobierno de Ricardo Lagos, como el general que había democratizado a las Fuerzas Armadas, que las había instalado en el lugar dentro de la democracia que operaba, y que con eso se daba un paso a la subordinación del ejército, del poder militar, al poder civil. Había como un antes y un después de Cheire. Y por ahí es que sale como el general de nunca más. ¿Eso no existió? A ver, yo creo que existió en su contexto, pero digamos las cosas como son. Fue un nunca más. Quizás ya el ejército no viola los derechos humanos, pero no fue el nunca más que nos ofreció de un ejército que además iba a entregar toda la información sobre violación de derechos humanos. Y también en otras materias, un ejército que se iba a subordinar al poder civil en todos los ámbitos. Y donde se cometieran ilícitos, bueno, iba a haber responsabilidad del mando. ¿Y eso no pasa? Eso todavía no pasa. Si uno ve lo que pasó con Milico Gate, como le han dicho, el robo o como se le quiera calificar lo que pasó con las platas de la ley reservada del cobre, que algunos militares han administrado
y se han robado a todos los chilenos que lo han usado. Bueno, lo que uno esperaría en cualquier país civilizado, y disculpa el concepto, porque no nos considero incivilizados como país, pero en otros países más profundamente democráticos, se le habría pedido la cabeza al comandante en jefe del ejército sin preguntar nada, porque tiene responsabilidad del mando. Pero aquí el mando es irresponsable. ¿Qué pasa en un comandante en jefe que no asume que tuvo un subordinado o que han habido subordinados que robaron y lo transforma como un problema de las personas y no de la institución? Bueno, yo creo que estas son de las cosas que aún están pendientes en nuestro país. En materia de derechos humanos, yo creo que los militares hoy no son violadores de derechos humanos como lo fueron durante la dictadura, pero no cabe duda que la institución nos debe una explicación y todavía estamos esperando información de dónde están los detenidos desaparecidos, entre otras cosas. Senador, usted tocaba el caso Milico Gate, pero también queda mucha información pendiente en casos de derechos humanos. Lo supimos hace poco y se supo a través de un gran reportaje en un medio de comunicaciones, Chilevisión, que lo tomó a propósito de este pacto secreto que existía en el caso de los jóvenes que fueron quemados vivos. Pero está también... se cumplen ahora los 30 años. Los 30 años, de hecho hay una exposición exacto de las fotos que tomaba Rodrigo Rojas de Negri. Y hay otros aspectos también que tienen que ver con cómo opera el ejército, en que no están cumpliendo ni con la ley de transparencia que los obliga a entregar información, en fin, suma y sigue. En ese sentido, ¿qué pasa con el ministro de Defensa? ¿Qué pasa con el gobierno, que debería estar por encima de lo que pasa a nivel del ejército? Y se le pregunta a usted porque usted es parte de la nueva mayoría, que es la que está gobernando. Mire, yo creo que en esto de los militares, yo voy a dar un ejemplo de lo que deja en evidencia que aún nos queda por avanzar. El que siga existiendo Punta de Peuco es porque no había la firmeza para cerrarlo. Eso es una decisión administrativa. ¿De quién? Mire, del ministro de Justicia, del ministro de Defensa, del ministro de Interior, por cierto, de la Presidenta de la República, que al recibir los informes de los asesores, que son los ministros, no dan opiniones favorables. Y son de las cosas que para mí son inexplicables, y lo digo por lo siguiente, Beatriz. Yo fui de los que defendí en los años 90 la creación de Punta de Peuco, porque el primer preso de Punta de Peuco se llamaba Manuel Contreras. Fue producto del caso Letelier que estuvo el primer detenido en Punta de Peuco. Y si no hubiese habido Punta de Peuco, no lo habríamos metido preso, porque la democracia en los años 90 era muy frágil en nuestro país todavía. Todavía era comandante en jefe del ejército Pinochet. Era un mundo muy distinto al actual. Pero Chile ya no es ese país. Hoy no necesitamos esta segregación carcelaria con estos privilegios que era en otro contexto, menos aún cuando ya está demostrado de que los tribunales de justicia pueden hacer su trabajo. Yo creo que aún en estos temas hay ciertos traumas en nuestra sociedad. ¿Pero qué es eso, temor de los ministros? Yo creo que hay una Perdón, ¿se acomodaron a una cierta situación? Yo creo que hay una incomprensión de lo que es el Estado de Derecho. Yo creo que por lo mismo no se cierra Punta de Peuco aún. Por lo mismo, miren, no se le pidió la cabeza al comandante jefe del ejército. No tengo nada personal contra él, no creo que se malentienda. Pero frente al Milico Gate, ¿quién responde institucionalmente? Y hasta ahora nadie, solamente los que robaron. Pero el mando no responde. Y hoy la pregunta evidente, este Cheire que yo siento que me mintió, a mí como chileno, no digo como chileno, nos dijo nunca más. Le dijo a la mesa de diálogo de ese tiempo, donde estuvo esta extraordinaria mujer defensora de los derechos humanos como Pamela Pereira, se les dijo a ella y a los familiares que iba a haber información, y la información que nos entregaron no era toda verídica, era falsa en parte. Y eso es algo que aún está pendiente, y es importante que las chilenas y chilenos entiendan que tal como, permíteme un paralelo que quizás sea molesto para algunos, hemos conocido un caso de una mujer deportista extraordinaria que fue violada, que fue abusada cuando fue niña, y que el padrastro se arranca del país. Erika Olivera. Y todo el país se espanta con esta situación. Y que es horrible, algo que pasó hace 20, 30 años atrás. Y está bien que la justicia persiga y que sea imprescriptible ese delito de abuso contra menores, pero no toda la sociedad entiende de la misma forma que los delitos de lesa humanidad, la violación de derechos humanos, son igual o peores, y que nunca podemos olvidar
la necesidad de que se conozca la verdad, que se haga justicia y que a los familiares no los dejemos solos, no los abandonemos. Yo sé dónde puedo ir a dejar una flor a la tumba de mi padre, pero aún hay miles de chilenos que todavía no tienen ese derecho. Senador, lo quiero llevar al otro tema y tiene que ver con lo que está pasando hoy día al interior del Partido Socialista por la situación que afecta al diputado Osvaldo Andrade y a su esposa o ex esposa, aclaró el mismo hoy día, Miriam Olate, a propósito de una jubilación de ella que llega a los 5.125.000 pesos mensuales de por vida. Ustedes como senadores dentro del Partido Socialista fueron los primeros que se levantaron, después vino todo lo de él, que se pasó a Miriam Olate al Tribunal Supremo del Partido, en fin, pero fueron los primeros que levantaron la voz rechazando esto. ¿Por qué lo hicieron? Porque es indignante, Beatriz, es violento, a mi juicio inaceptable en el país en que vivimos, en la realidad previsional que existe en nuestro país, donde estamos presos de este sistema, las AFP, donde las pensiones en promedio en Chile serán de 200.000 pesos a 250, puede ser generoso, 300.000 pesos. Donde según la Fundación Sol, el 95% está jubilando con hasta 159.000 pesos. Por eso estoy exagerando que alguien tenga una jubilación de 5 millones de pesos con fondos de todos los chilenos, porque no son sus ahorros previsionales, con el viejo sistema de reparto de un sistema previsional que no se cambió para los uniformados, y que alguien que se diga que este pensamiento democrático también caiga, disculpa, voy a volver a un concepto, la omnipotencia de pensar que iba a pasar piola, de que nadie se iba a dar cuenta que están cobrando, ella y otros más, porque no es la única, que abusaron de un resquicio, de una interpretación de una ley, me parece y nos pareció inaceptable. Dada la realidad previsional de nuestro país, no estamos dispuestos a considerarlo legítimo, yo lo considero amoral, me parece, o absolutamente inmoral, por eso nos pronunciamos. Senador. Y sí entendemos que es distinto, lo quiero decir, la responsabilidad de ella con lo que es la situación de Osvaldo Andrade, donde creo que algunos se han querido aprovechar del pánico para cuestionarlo y proponer censurarlo en la mesa de la Cámara de Diputados. Ya le voy a preguntar por eso, pero quiero mostrarle una nota que salió recién en el mostrador, la tenemos ahí, aparece usted incluso en la foto, y dice lo siguiente: 5 senadores socialistas pidieron a Bachelet mantener jubilaciones privilegiadas de Gendarmería. El proyecto de acuerdo fue aprobado el 21 de junio tras un tras críticas a un fallo de la Contraloría. Son 27 senadores en total y de los 5 socialistas está usted también, que firmó este proyecto de acuerdo. ¿No hay una contradicción entre firmar este proyecto de acuerdo y lo que está recién declarando que es indignante una pensión de 5 millones de pesos? Tiene que ver con una situación absolutamente distinta. ¿En qué es distinto? Hay muchas asociaciones en Gendarmería. La gran mayoría de los funcionarios de Gendarmería son intramuros. Son personas que son de cierto rango de suboficiales y menores, cuyas pensiones son muy bajas. La interpretación, y lo que pedimos ahí es una ley interpretativa que se aclare quiénes tienen, porque los gendarmes pasaron a DIPRECA ahí por los años 90, 92, antes estaban fuera, eran solamente las Fuerzas Armadas. Se estableció un criterio para que quienes estaban en situaciones de riesgo se les reconociera las asignaciones de riesgo en sus pensiones. Y lo que hemos pedido es, después del fallo o de la interpretación de la Contraloría, que cerró que en las pensiones de los gendarmes, en particular los suboficiales de ahí para abajo, que sus pensiones no salieran en desmedro. Siempre está dentro del margen de las 60 UF de tope que planteó la Contraloría, eso no lo hemos cuestionado, sino qué pasa con las pensiones menores de Gendarmería. Nos fueron a plantear esta inquietud ellos, nos pareció absolutamente atendible que hubiera una interpretación adecuada de esto. En ningún momento sabíamos, yo no sabía, yo creo que ninguno de los firmantes sabía de este abuso que están haciendo personas que no trabajan intramuros, que no son los gendarmes que uno tiene la imagen común, es personas que están en las oficinas, que no están intramuros, que no tiene que ver con el abuso que descubrimos con el caso de Miriam Olate y otras, entiendo, 12 o 16 personas. Sí, hay otras personas que sí son parte de Gendarmería, digamos, y llegaron a ser altos oficiales de Gendarmería que también tienen estas pensiones. Pero no son intramuros. ¿Sabes lo que pasa? Es que la gente que es el gendarme, el carcelero, como se le conoce, el que está en la guardia, que son suboficiales, son
personas de rangos muy inferiores, sus condiciones de pensiones, porque sus sueldos tampoco son de ese nivel, por cierto, lo que están aspirando a una jubilación que tuviera que ver con el riesgo al que están expuestos. No tenía que ver nuestra petición, que es una petición de interpretación de la norma, porque eso es lo que se pidió. Perdón, solo para tenerlo bien claro. Ustedes, cuando firmó este proyecto de acuerdo, pidiéndole a la presidenta Bachelet, junto con muchos senadores, fue casi unánime, pues son 27, entre ellos 5 socialistas, ustedes lo que le pedían a la presidenta Bachelet era que no le pusiera este tope a las pensiones de gendarmería, y lo que entiendo es que usted me dice que estaban más focalizados en lo que podía pasar con los suboficiales, con la gente que trabaja permanentemente al interior de las cárceles, pero con esta misma petición también incluye a los otros, ¿y ustedes no lo sabían? No, lo que se pidió fue una ley interpretativa. Ya. Es una interpretación de la norma, porque la Contraloría en un momento había dado una interpretación, después otra, y nos parecía oportuna que se legislara. Nosotros no teníamos la menor idea de este caso de la Miriam Olate o de otros cuando se generó esta discusión ya hace varias semanas. Fue un senador, Antonio Horvath, si no me equivoco, quien llevó la propuesta a discusión, pensando en los suboficiales. No lo menciona él para perjudicarlos, lo digo, era de muy buen ánimo, muchas de las asociaciones nos acompañan, es uno de los servicios públicos más grandes del país, y tenemos un respeto por la función que cumple, que es muy dura, pero en ningún momento teníamos noción alguna de esta situación amoral y abusiva de pensiones que no tienen nada que ver con... Y con ese proyecto de acuerdo, ¿se permitían estas pensiones abusivas? A lo mejor sin que ustedes lo supieran, pero ¿se permitían? No lo sé, no lo sé. La intención era que hubiera una ley interpretativa, porque la Contraloría en un momento había dicho sí con todas estas asignaciones, después dijo no con todas estas asignaciones, y para evitar una judicialización de esta discusión pensamos mejor clarificar por ley qué se iba a hacer. Pedimos una ley interpretativa, que el gobierno se pronunciara, porque hace poco tiempo estuvo la Comisión Bravo, que está proponiendo cómo cambiar el sistema previsional. Y ese es el problema de fondo en nuestro país. Porque lo que no se ha dicho, y esto es una oportunidad... Senador, vamos a ir al tiro a eso. Es que tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, entonces un resumen de noticias, y vamos a seguir conversando sobre este tema, lo que pasa al interior del Partido Socialista y el tema de fondo, que son las pensiones de los chilenos, con el senador Juan Pablo Letelier. Ya volvemos. Aquí en Entrevista Verdadera con el senador socialista Juan Pablo Letelier. Senador, estábamos en el caso que afecta a una militante socialista que fue pasada al Consejo, al Tribunal Supremo, ese es el nombre formal, al Tribunal Supremo, a propósito de esta jubilación millonaria, que no tiene ninguna relación con cómo jubila el resto de los chilenos. Quiero zanjar primero el tema de lo que pasa al interior del partido para pasar al otro grande, que tiene que ver con las pensiones. Usted ya me explicó por qué ustedes pusieron esta especie de carta o declaración pública como senadores rechazando lo que pasaba con Miriam Olate. Me explica también este proyecto de acuerdo que buscaban para que los funcionarios de Gendarmería no tuvieran tope a la hora de entregar jubilación. ¿En qué posición queda Osvaldo Andrade? Se lo pregunto porque hoy día el expresidente de la Cámara de Diputados tenía una relación con Miriam Olate, y la aclaró hoy día en un punto de prensa que es su ex esposa, pero el link que se produce entre personas que fueron familiares en algún momento, y que él es un hombre que siempre ha dicho que él se queda en la comuna donde vivía, es un hombre que está muy pendiente de los trabajadores, está en un partido que tiene un alma de conexión con la clase obrera y vulnerable del país, y que aparezca esto. ¿Cómo afecta a Osvaldo Andrade, o qué nos queda a nosotros como ciudadanos de imagen de esto que pasa? A ver, yo creo que él está en una situación en lo humano muy ingrata, porque es su ex mujer, tiene hijos en común. Me imagino que no es fácil que él diga todo lo que él piensa, pero ser bien honesto en este punto, yo me imagino que a él no le parece, me imagino, de que sea legítimo esta situación. Lo que no me parece correcto es el abuso que han hecho algunas personas de derecha de tratar de vincular su actuación como presidente de la Cámara con lo que hace su exmujer, una persona con la cual tuvo una relación, con quien no convive, no es su pareja. Es una situación, quiero decir, distinta. Y yo creo, eso sí, que la imagen para los socialistas ha sido costosa. Creo que para Osvaldo aún peor, porque la gente no hace esta diferenciación, no escuchan expareja, no, lo asocian. Y yo creo que esto le ha hecho un daño a él, por cierto. Pero creo que Miriam Olate ha hecho el mayor daño
Y me gustaría que ella tuviera la capacidad de tomar conciencia de que no es legítimo esa pensión que tiene. ¿Y debería hacer algo hoy día? Y le pregunto porque Camilo Escalona decía hoy día, Camilo Escalona, que es muy cercano a Osvaldo Andrade, decía que él le sugería, yo no sé si es posible, pero sugería a Miriam Olate que hablara con Contraloría, con el mismo DIPRECA, y que se pusiera o se autoimpusiera el tope que hoy día se le pone a los, y que es una de las interpretaciones de Contraloría, a los que jubilan en Gendarmería de 60 UF como tope de jubilación. Me parece que sería lo más digno, sin duda. Por cuanto el otro camino es que se busque cómo dejar nulo la resolución que le asignó a ella esa pensión, así como las otras pensiones que son evidentemente abusivas. Yo no sé si esperaron un mes especial para jubilar, no sé cómo hicieron los cálculos de las asignaciones, pero es evidentemente inmoral que alguien esté con una pensión de ese monto pagado por todos los chilenos, cuando la gran mayoría de los chilenos estamos metidos en sistemas de AFP que están tan violatorios de nuestras expectativas de jubilación cuando seamos adultos mayores. Entonces, ¿debería salir Miriam Olate del partido? Yo creo que es una facultad del Tribunal Supremo. Yo soy miembro de la mesa, no quiero violentar las atribuciones de otros, pero es evidente para mí y para muchos que no puede ser, no es correcto de que no haya una sanción de por medio por esta conducta, que no es ética. Y los partidos no son tribunales de justicia. El Tribunal Supremo no es un tribunal de justicia, eso lo verán los tribunales de justicia propiamente tal. Bueno, el Ministerio Público está investigando, de hecho, porque también le parece que es una cifra que escapa a toda realidad. Senador, pero yo lo quería meter también en el otro tema, y que tiene que ver con el fondo de todo esto. Hoy día, Capredena y DIPRECA, que junta Capredena a las Fuerzas Armadas, DIPRECA a Carabineros o las Fuerzas de Orden, porque está Gendarmería también, tienen unas pensiones que no tienen nada que ver con las pensiones que tienen el resto de los chilenos que están en AFP. Claro, no son de 5 millones de pesos, aunque hay un número de gente que gana eso. Hay otras de 4 millones, de 3, de 2. En promedio es de 860.000 pesos aproximadamente. Totalmente ajeno o lejano a lo que pasa con el resto de los chilenos que están jubilando en AFP. El Estado, este 2016, y la cifra es espeluznante, el fisco le pone a DIPRECA y Capredena 1.500 millones de pesos. Y ojo que no me equivoqué con los millones, es 1.500 millones de pesos. ¿Por qué esto no se ha cambiado? ¿Por qué no se le ha metido mano en todos estos años? ¿Por qué no se le ha metido mano a la AFP? Y yo le pregunto a usted, que ha sido diputado y que ha sido senador, ¿por qué no se le ha metido, y se lo pregunto bien en chileno, mano a este sistema? Espero no meterle mano, pero hay una parte formal y un tema de fondo. Todas las materias de previsión social, la Constitución establece que solo puede ser iniciativa del gobierno, no es iniciativa del Parlamento. Segundo... Perdón, pero el gobierno... No quiero alejarme del problema político que estás planteando. Ya. Y los gobiernos, yo creo que han tenido pánico de abordar el tema previsional. Y me explico el por qué. Porque tenemos dos dimensiones. Una que la gente no entiende o no conoce, que es que la Constitución no permite, no establece más bien, que el Estado tenga responsabilidad sobre la previsión social. No es un derecho tuyo, ni mío, ni de los chilenos, la previsión social en nuestra Constitución. Y esta es parte de la discusión constitucional que viene. Lo que hay es una definición de seguridad social que es sálvese quien pueda con la AFP. Cada uno ahorra de acuerdo a su nivel de renta. Es lo más individualista, segregado, desigual que hay. Necesitamos cambiar eso, sí. Por eso se ha hecho el esfuerzo del gobierno de la presidenta Bachelet anterior de introducir un concepto de solidaridad, este pilar solidario, pero no es un concepto de previsión social. Quiero decirlo porque la previsión social es un concepto más amplio. La Comisión Bravo, que se creó al principio de este gobierno, emitió un informe donde hay dos cosas que están sobre la mesa. Uno, la AFP estatal, que yo personalmente creo que es muy importante, no porque las pensiones van a ser mucho mejor por la AFP estatal, sino porque la plata de los trabajadores no van a servir para que grupos económicos se enriquezcan. Estoy de acuerdo, pero legitima el sistema... porque se meten las AFP y no soluciona el tema de fondo que son las pensiones. Voy por parte. Porque quien maneja la plata de los trabajadores no es un tema menor. Hoy en día, en manos de los privados,
versus un hermano público, tú puedes hacer cosas muy distintas. Yo creo que la antesala para un sistema de redistribución, un sistema solidario. Primero, los recursos acumulados no pueden quedar en sistemas privados si vas a armar un sistema solidario. Senador, perdón, yo sé que este tema es gigante, pero es que nos queda poquito tiempo. Perdón. Y lo que yo quiero saber es, hay temor, no se puede, es complejo, la derecha siempre puso en la cortapisa. ¿Qué pasa que no se entró con detalle? Porque es que uno dice como ciudadano, discutamos esto, ¿por qué hay diferencias tan Porque grandes? esta es la pugna de poder más grande del país. Esto es lo que controla el mercado de capitales. Las plata de los trabajadores ahorrados durante más de 30 años en el Ahí sistema está, de AFP. ese es el problema. Este es el poder económico de los grupos económicos en Chile. Tienen las plata de la AFP. La AFP invierte en diferentes empresas miles de millones, no de pesos, no millones Perdón, de ¿y pesos. esas lucas influyen en el Parlamento directamente? No. Influyen en la estructura de poder de esta sociedad, perdón. Y aquí hay una discusión de fondo de cómo se cambia el modelo del mercado de capitales, de cómo se crea que el Estado hoy no puede crear una empresa propia. Sí. Y eso es algo que muchos no entienden. La subsidiariedad del Estado. El crear esta responsabilidad solidaria, que es la discusión constitucional, es fundamental, pero va a haber un conflicto. Yo creo en un sistema solidario. A mí me parece amoral el que yo cuando jubile y tú cuando jubiles vamos a tener que comprar posiblemente medicamentos parecidos y que una temporera que jubila con una pensión harto más baja de la que voy a jubilar yo tenga que pagar lo mismo por esos remedios. Senador, Entonces, hay una situación de desequilibrio. Eso requiere que hoy discutamos un nuevo sistema previsional. Yo espero que lo Miriam Olarte sirva para eso. Letelier, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Nosotros de inmediato nos vamos rápido a Mentiras Verdaderas con Ignacio Franzani. Buenas noches.